Buenos días a todos. Vamos a dar inicio al House View del día de la fecha, House View del mes de noviembre. Acá vamos a estar hablando con mi compañera Milagros Bismondi, que va a repasar todas las variables macro locales, con todas las mejoras que viene habiendo, todo este contexto que ha llevado que el riesgo país haya caído a los 750 puntos de los 1.650 puntos que había registrado a comienzos de agosto. Y bueno, este rally que nos llevó al Merval a más de $2.000, algo bastante impensado hace unos meses. La verdad que en parte nos tomó por sorpresa. Veníamos comentando en el House View anterior la probabilidad de cierto FOMO que se podía llegar a producir si es que Trump llegaba a ganar. La verdad que los volúmenes, por lo que vienen operando los ADR, confirmaron esa teoría. Las subas que se vinieron dando, no solamente desde agosto, sino también desde noviembre, la verdad que son impresionantes. Los vamos a repasar. Vamos a repasar, obviamente, sí, los riesgos que persisten, que no son menores, si de alguna manera hay una fecha de vencimiento a todo este rally, que obviamente va a depender de las circunstancias de las reservas. Ahí, Mili, te paso la palabra para que, nos comentes tu view, qué estás viendo y qué perspectivas podés llegar a ver para lo que queda de este 2024 y el comienzo de 2025. Gracias, Jota. Buen día a todos. Primero, Jota, ¿se ve la presentación? Se ve la presentación, confirmado. Perfecto. Genial. Entonces, un poco sigo con lo que vos comentabas, ¿no? Los mercados, se vio un rally muy, muy importante en el último tiempo y muchas veces en otros momentos hemos visto esto de que los mercados se desacoplan de la macro. Sin embargo, esta vez parece que tiene su fundamento bien marcado, porque recordemos, y hola Nico, ahí te veo también Hola, que buen nos día. acompañás. Disculpen, problemas técnicos para conectarme. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien. Buen día. Entonces, pero como les decía, desde que les trajimos la primera vez que Martín trajo este semáforo, había algunos rojos y esto se ha ido pintando de verde y amarillo únicamente, o sea, por ahora no vemos esas alertas más fuertes que veíamos hace 3 meses atrás, con todos los indicadores, más allá de por ahí los colores no cambian tanto, porque somos un poco como siempre prudentes y cautelosos, porque no es que todo marcha perfecto, o sea, marcha muy bien. Y mejor que, o sea, cada mes va mejorando, pero obviamente todavía hay riesgos, por eso es que marcamos varios amarillos, pero incluso, no sé, por ejemplo, la inflación ya pasó de amarillo a un verde un poquito más claro, ¿no? ¿Y por qué? Porque, digo, realmente este semáforo lo podemos describir como que el ancla fiscal sigue muy fuerte, es el ancla de todo este círculo virtuoso económico, ¿no? Digo, es lo que da confianza a los mercados fundamentalmente, el que se mantenga el superávit primario. Ahora está empezando el debate por el presupuesto del año que viene, presupuesto que por ahí no vamos a tener. ¿Por qué? En parte porque, por ejemplo, los gobernadores piden más plata y el gobierno se plantea y dice, si yo más plata no voy a entregar. Entonces, esa convicción fiscal es la que sustenta todo este círculo virtuoso. Y después, lo que veíamos en su momento como lo cambiario, que venía un poquito más difícil, la verdad que mejoró y mejoró bastante, con una brecha que está en niveles mínimos. Obviamente que esto está influenciado por el carry, ¿no? Y por el efecto que tuvo el blanqueo, que ya lo compartimos, y por el carry, pero también, digo, está en niveles abajo del 10%, son niveles muy, muy bajos. Podríamos monitorear si eventualmente se da un fin del blend, bueno, va a haber menos oferta en ese mercado y posiblemente haya alguna presión extra a la brecha, pero tampoco una brecha que sería altísima. Como les decía, la inflación se graduó a verde claro, porque ya en octubre fue de 2,7, quebró el 3%. Y noviembre y diciembre se va a mantener abajo del 3%. Probablemente no se siga desacelerando, ya lo vamos a ver, pero viene muy bien. Y después el resto de los indicadores, la verdad que están en amarillo porque nos siguen generando algunas dudas, pero mejorando, porque la actividad, y lo vamos a ver, incluso creció más de lo que habíamos pensado.
dejando un mayor arrastre para el 2025. La situación política es sólida, con una confianza hacia el gobierno y de los consumidores muy, muy alta. Y el cepo nos relajamos un poquito todos, seguimos pensando y nos siguen preguntando cuándo se sale, pero nos relajamos a convivir un tiempo más con cepo sin que eso sea un problema grande, por lo menos en el corto plazo. Sí, seguimos igual en cuanto a la deuda, que viene creciendo, pero eso más por apreciación, no por un endeudamiento todos los meses. Y el punto que no está en rojo porque el Banco Central pasó a comprar post blanqueo, o sea, con el blanqueo pasó a estar comprador, cosa que no lo esperábamos y eso es lo que nos dio vuelta la visión, pero las reservas netas siguen negativas y no aumentan. Entonces, por eso es que está en amarillo y sigue siendo la pata cambiaria la que muestra alguna debilidad. Como les decía, y para ir avanzando rápido y después dejar espacio a preguntas, lo fiscal no hace falta eh, hacer demasiado análisis, es contundente, ¿no? Digo, es esa línea que ya acumula 1,8% de resultado primario, de superávit primario contra todos los últimos años y en realidad prácticamente en nuestra historia, que a esta altura del año teníamos déficit y déficit muy marcados. Veníamos de un déficit muy marcado en el 2023 y se dio vuelta en casi 5 puntos. Así que lo fiscal, no mucho más detalle que lo que les decía. Está garantizado también para 2025, esa convicción fiscal es muy fuerte y se nota en la discusión del presupuesto por estos días, donde no se sientan a la mesa si el reclamo, o sea, si se pone como condición en la mesa más fondos para aprobar el presupuesto. El gobierno está cómodo incluso si se mantiene un año más sin presupuesto, pero sí, obviamente, la pata cambiaria, o sea, de los dos grandes fundamentals que tiene el programa económico, que debería tener, que es lo fiscal y lo cambiario es lo que muestra alguna debilidad. Por supuesto, muestra fortalezas porque el superávit comercial sigue siendo bien abultado, incluso pasado el primer semestre, que es el fuerte de la cosecha, todavía seguimos teniendo un superávit comercial alto, pero bueno, lo que se empezó a ver en este tercer trimestre es que la cuenta corriente pasa a ser deficitaria, ¿no? Eh, pero no es una mala noticia en sí mismo. ¿Por qué? Porque la cuenta financiera pasó a ser superavitaria. O sea, se dieron vuelta un poco los números en el balance cambiario. Y cuando lo pensamos esto hacia adelante, posiblemente tengamos un 2025 también con una cuenta corriente deficitaria, a pesar de un buen superávit comercial para el año que viene, aunque después voy a hacer un foquito, aunque ojo que ya no tenemos la recesión, entonces al no tener la recesión las importaciones van a ser un poco más altas obviamente que este año y no va a ser tan abultado el superávit comercial, pero va a estar. Pero el tema es que la apreciación cambiaria lo que te va generando es una presión mayor en lo que es el balance de servicio, fundamentalmente en turismo. Por las utilidades no nos preocupamos, porque hay cepo, tampoco esperemos grandes inversiones o inversión extranjera directa, porque hay cepo. O sea, el cepo en el balance cambiario funciona como no trae ni muy buenas noticias y contiene de alguna forma las malas noticias por ahora. Pero esta es eh, la pata a monitorear, ¿no? De lo fiscal, que es donde se apalanca la confianza, prácticamente nos olvidamos, aunque siempre vamos siguiendo cómo viene la recaudación, etcétera, y la pata cambiaria es la que hacemos un foco especial. ¿Por qué? Porque el Banco Central pasó a comprar desde fines de agosto hasta ahora, compra y compra fuerte, y esto es lo que nos dio vuelta, como les decía, el escenario, porque fundamentalmente por el blanqueo, pero también por la buena liquidación del agro, que posiblemente esperando el fin del blend empezó a liquidar en niveles récord para un septiembre, para un octubre. El Banco Central, nosotros esperábamos, como ya hemos dicho más de una vez, un septiembre y un octubre, noviembre vendedor, y sin embargo todos los días, y ya casi que nos sorprende que compre divisas.
Sin embargo, igual hay que seguir mirando la línea gris, ¿no? La de las reservas netas. Las reservas netas, a pesar de estas buenas compras del central de divisas, se mantienen en el mismo nivel. Hay quienes dicen, bueno, es una buena noticia porque no siguieron bajando, eso por supuesto, pero no nos podemos olvidar que tenemos reservas netas en torno a los 5.000 millones de dólares y que encima si en enero se paga, o sea, en enero se pagan eh, los vencimientos, ya se aseguró por 2.700 más, o sea que eso todavía va a crujir un poquito más el tema de las reservas netas y eso es lo que hoy nos lleva entonces a que esta discusión del cepo sí, cepo no haya quedado por lo menos un tiempito de lado, ¿no? Porque no estamos generando la cantidad de divisas para pensar, bueno, estamos cómodos para flotar. En términos de por qué se dio esta suba de compras del Banco Central, ya lo hemos dicho, sobre todo octubre fue muy bueno, el blanqueo tuvo externalidades positivas y tuvo, por un lado, las ONs con colocaciones récord, colocaciones que en noviembre vienen aflojando igual a un muy buen ritmo, ¿no? Y además también hay algo que comentar con esto, que se hayan em, dicho, o sea, que se hayan generado en octubre o en noviembre no quiere decir que se tengan que liquidar en el mismo mes, pero sí vemos que el auge o el boom de las ONs de octubre se apaciguó un poquito y esto es lógico, ¿no? También con el fin del blanqueo, pero por el lado positivo de esto de los distintos ritmos, los préstamos en dólares todavía tienen mucho recorrido. Como hemos dicho, el blanqueo fue un éxito en los depósitos en dólares, aunque post cada fin de etapa de lo que podías dejar o retirar se ve cierta merma, la realidad es que los depósitos en dólares están en niveles muy, muy altos, arriba de los 30.000 millones de dólares. Por lo tanto, los préstamos todavía tienen un recorrido. Si tengo que decir un número, probablemente todo el año que viene puedan aumentar en torno a los 7.000 millones de dólares, ¿no? Entonces hay un recorrido fuerte que por ahí no tan dinámico como fue lo de las ONs o no tan dinámico como por supuesto fue lo de los depósitos, pero vemos esa paulatina recuperación de los préstamos, que esto sí pega por supuesto también en las compras netas, ¿no? Decíamos recién que desde agosto hasta ahora 3.500 más de compras, bueno, casi la mitad lo podrían haber explicado este aumento de los préstamos. Por otro lado, ¿qué explica también, sin duda, estas compras y esta buena dinámica del sector cambiario, o mejor de lo esperado en realidad, es el saldo comercial? El saldo comercial que lógicamente se esperaba por un tema de estacionalidad que sea menor, es menor que el primer semestre, pero que sea por ahí incluso un poquito menor en septiembre y octubre, no lo fue tanto. ¿Por qué? Porque sostuvo energía. Cuando vemos el acumulado del año, lo fuerte te lo dio el agro, ¿no? Te explicó casi 10.000 millones de los 22.000 millones más que tuviste versus el año pasado. Gran parte también te lo explicó la recesión, o sea, tenés menos importaciones y eso también te explicó el diferencial de divisas. Pero también, y no podemos dejar de marcar esto que ya venimos diciendo, ¿no? Pero son 5.000 millones extras que te da la energía. Y esto particularmente en septiembre y octubre jugó un rol muy importante. Entonces, y que los analistas por ahí no lo teníamos tan en vista, ¿no? Porque estamos más acostumbrados a entender la estacionalidad del agro y no a que de golpe hay un jugador o un aportante de divisas como es la energía, que se espera, como ya hemos dicho, alrededor de 8.000 millones de superávit para el año que viene, este año terminar en 5.500, o sea, realmente un aporte del sector energético que se vio estos meses. Pero así como contamos lo bueno de por qué cambió esta película cambiaria, también, y por eso seguimos mirando ahí, decimos que es la pata un poquito más floja, porque hay algunos riesgos. Por un lado, el riesgo del efecto Trump, ¿no? O sea, el efecto Trump que depreció, o sea, fortaleció el dólar y deprecia las monedas de nuestros socios comerciales. Sobre todo se ve desde que ganó Trump hasta ahora una depreciación del real, del euro. Bueno, y esto nos pone a nosotros también una presión extra sobre nuestro tipo de cambio.
vean que, por ejemplo, el peso en el tipo de cambio nominal multilateral subió desde el 5 de noviembre, pero, o sea, el peso subió, pero el multilateral bajó. Y esto no es el real, esto es el nominal. ¿Pero por qué bajó? Por la depreciación de las monedas de los socios comerciales. Entonces, este es un riesgo y por supuesto también es un riesgo lo que está pasando con los commodities. Acá trajimos solamente la soja, seguramente J comente más y especialmente del petróleo. Si bien cada commodity tiene su mercado y sus fundamentals detrás, vemos una tendencia a... ¿Por qué? Porque, bueno, si el dólar se fortalece, todos los activos se debilitan y entonces a precios de hoy estamos con unos precios al 18% por debajo de lo que fue la cosecha anterior. Esto puede generar que este buen superávit comercial de bienes que decía y está asegurado sea un poquito menor. A una cuenta corriente que tiene otros riesgos le pone una presión extra. Un superávit comercial que, como les decía, un 40% del diferencial de divisas de este año estuvo explicado por la recesión. Tuvimos meses del año donde se importaba muy poco, o sea, la industria importaba poco. La realidad es que, y se ve bastante bien en este saldo industrial, que no llegó a los niveles de 2023, pero ya está en niveles mensuales de alrededor de 3.500 millones de déficit industrial. ¿Esto es malo? No, pero bueno, hay que pensar que el buen resultado comercial de este año va a ser menor el año que viene y esto es parte. Obviamente que para exportar tenemos que importar y nosotros importamos, nuestra industria importa, pero este deterioro pone una señal por lo menos de alarma. Esto por el lado del comercio real de bienes. También es cierto, y esto se vio en la generación de divisas, que volvió el crédito, ¿no? Cuando pensábamos que ya no iba a haber, o que incluso que en octubre iban a saltar los pagos de importaciones por el cronograma de pagos, en vez de ser el 125%, o sea, las importaciones devengadas más lo que quedaban de las cuotas de los meses anteriores, no, el ratio de pago bajó a 84, o sea, volvió el crédito para importadores. Esto también es algo que te facilita, o sea, el carry te lleva a esto. Y también en octubre, dada la dinámica de reservas, si bien sale el viernes este dato para confirmar si estuvo en torno al 80% este ratio pagado de vengado, pero esperamos que también haya habido un aumento del crédito. Esto aliviana un poco esta profundización del saldo industrial, o por lo menos no tensiona tanto la cuenta comercial cambiaria, ¿no? Pero también otro riesgo, como se lo señalaba antes, está el tema de el balance de servicios que empieza a ser cada vez más deficitario y se ve particularmente, y todavía estamos en septiembre, imaginen enero, febrero, o sea, no sé cuántos de ustedes ya averiguaron para irse de vacaciones, claramente está más barato irse a Brasil que a mi querida Mar del Plata, por lo tanto, esta presión es extra y ya lo hemos visto, digo, ya sabemos que el saldo de turismo en algunos años fue alrededor de 10.000 millones de dólares, o sea, son números sumamente importantes. Recuerden que yo les decía, bueno, de los 900 millones de superávit comercial, tuvimos 600 en octubre, tuvimos 600 de energía y eso era un gran dato. Bueno, 550 se van por turismo. Entonces, así como decimos, tenemos un jugador extra que es la energía, también tenemos una presión, no extra porque es común, pero que se está agrandando por la apreciación, que es el saldo de turismo. Entonces, en síntesis, ¿por qué seguimos mirando la cuenta, o sea, o la pata cambiaria y la seguimos monitoreando? Porque todas estas dinámicas son producto de una apreciación cambiaria que es así, o sea, digo, hay un tipo de cambio real que está apreciado. Eh, Después ahora voy a hacer unos comentarios sobre quienes dicen, bueno, todavía podemos subsistir con esto, pero la realidad es que estamos en niveles apreciados. El tipo de cambio hoy es solamente superior al de previo la última devaluación.
al de fin de 2015, que fueron momentos simplemente y después recurrimos a la devaluación. Sí se toma mucho la referencia de convertibilidad porque se dice, bueno, en realidad durante convertibilidad estuvimos bastante tiempo por debajo de este tipo de cambio que tenemos hoy y sin embargo crecimos y sin embargo pudimos, pudimos funcionar. Y esto es cierto, o sea, todavía no estamos en un tipo de cambio de convertibilidad, aunque muy cercano. E incluso ahí dicen, hay quienes defienden que este tipo de cambio no está totalmente apreciado. ¿Por qué? Porque todavía hay recorrido de los salarios privados en dólares, ¿no? O sea, hoy el salario privado en dólares está alrededor de los $1.000 de salario privado y en convertibilidad tuvimos 1.500. Entonces dicen, bueno, todavía hay recorrido. E incluso, bueno, en el de este 2015, que después estuvo esta corrección, fue incluso mayor. Y aquí me gustaría decir sí, pero compararnos con convertibilidad, si bien probablemente sea una economía que va hacia necesitar un tipo de cambio, o sea, no necesitar, pero que el tipo de cambio que refleje la economía sea más apreciado que en épocas anteriores, ¿no? ¿Por qué? Porque es una economía que se está achicando el tamaño del Estado, que está desregulando, es una economía que va y encima tiene a vaca muerta o todo el impulso de la energía, o sea que posiblemente vayamos hacia un tipo de cambio más apreciado en el último tiempo. Todavía no estamos en esa situación. Y esto para comparar, por ejemplo, con convertibilidad. Sí, el salario real en dólares es un 35% más bajo, pero todavía el gasto público son 5 puntos más que el de gasto público consolidado en convertibilidad. Y esto es posajuste, ¿no? O sea, si no, en realidad hasta el año pasado teníamos un gasto público 10 puntos más consolidado. Tenemos una presión tributaria de 9 puntos más que ese momento de convertibilidad. Y tenemos una productividad total de los factores que es 22% más baja que la de convertibilidad. Entonces, compararnos con convertibilidad puede ser un poco tramposo, ¿no? Digo, pues todavía no estamos en esa economía. Cuando hagamos algo de recorrido, que probablemente un año más de consolidación fiscal, desregulación de la economía y demás, que permita también la consolidación fiscal algún tipo de baja de presión tributaria. Entonces, todo eso puede llevarnos a que sí, que el tipo de cambio con el que tenga que convivir Argentina sea un poco más bajo que el que estuvimos acostumbrados, posiblemente, pero todavía falta un poquito, y ahí está creo que la discusión, ¿no? Del proceso de si ya estamos para decir, bueno, podemos estar en 1.000 pesos como estamos hoy, aunque en convertibilidad estuvimos algo por debajo o no, o todavía no estamos ahí. Nosotros creemos que no y que el tipo de cambio real está apreciado, pero bueno, con cepo se puede aguantar un poco más. Y está apreciado también con símbolos, signos bien claros, se muestran como el de turismo, las importaciones subiendo, etc. Entonces, digo, para finalizar lo cambiario, el tipo de cambio está apreciado, pero ¿por qué se sostiene y por qué es bien firme la convicción de sostenerlo? Porque el objetivo principal de este gobierno, y es el principal activo político también, es mantener la inflación a raya. Y por ahora lo viene logrando y esto está bien, bien firme. Esta baja de la nominalidad que se logró como les decía, el activo principal del gobierno y es de alguna forma lo que también hace que, bueno, no solamente bajen o sea, la devaluación se mantenga en 2, pero no solamente la inflación, sino también las tasas, ¿no? Las tasas se bajó de 50 puntos básicos a 40 la tasa de política económica en mayo y ahora se volvió a bajar de 40 a 35. Vemos algo acá que es esta recuperación de las tasas en el margen y por eso decimos a la baja sí, pero no tanto. ¿Por qué? Porque empieza una suba de tasas de alguna forma saludable, ¿no? Que es esta suba de tasas por mayor demanda de pesos del mercado. Digo, se empieza a demandar por mayores pesos, entonces se tienen que pagar. Pero esto también todo lo que es carry y demás se lo dejo a J para ir avanzando más rápido.
El activo político, como les decía, es la baja de la inflación, 2,7 en octubre, muy bajo, con inflación en alimentos de 1,2. Pero esperamos, como decía antes, que esta desaceleración se frene un poquito en noviembre, no que aumente, pero sí que se frene la desaceleración. ¿Por qué? Porque la baja de octubre tuvo mucho que ver con una desaceleración en regulados, fue de 2,7 también en octubre, realmente muy baja, 5,9, 4,5, 2,7, y en noviembre subiría a 3,5. Es muy poquito todavía, es muy buena inflación de regulados, pero se frenaría esa desaceleración. Lo mismo la inflación de alimentos. Vino muy baja y eso fue un gran, o sea, se celebró mucho por el impacto social que esto tiene, una inflación del 1,2 de alimentos en octubre y vemos una pequeña aceleración en las últimas semanas. Entonces, por eso es que nosotros decimos, la inflación de noviembre va a ser 2,8, va a estar en torno a eso, pero probablemente no veamos un nuevo escalón más abajo como vimos los últimos 2 meses. El salario real se va recuperando, producto fundamentalmente de la desaceleración de la inflación, un salario real privado que ya está casi en los niveles registrados, que está casi en los niveles precrisis y con un público mucho más retraído. Y para mostrarles rápidamente, la actividad, que era lo que más nos preocupaba, en parte también porque la apreciación cambiaria te lleva a que, bueno, entonces sacrifiques en pos del objetivo de la inflación actividad, corrigieron la serie e incluso da bastante, o sea, da bastante más que lo que teníamos, ¿no? O sea, el trimestre junio-agosto se expandió 2,1 cuando antes teníamos, y el INDEC informaba un 1%. Y este cambio es significativo, sobre todo, Nico, para lo que deja para el 2025, ¿no? O sea, un arrastre de 1,5 versus un arrastre de medio punto. Es un cambio. ¿Por qué? ¿Y qué quiero decir con esto? Y ya así después me meto con las proyecciones. El crecimiento del año que viene prácticamente está asegurado, por lo menos en términos estadísticos, en ese 1,5. Entonces, con muy poquito crecimiento, ya te aseguras un crecimiento que no va a ser, de nuevo, crecimiento, pero sí va a ser ese rebote que tanto se esperaba y que se vio en esta W que se formó. Es cierto, septiembre dio una pequeña caída, pero que igual con las correcciones que hay, ¿no? Digo, no sabemos si después termina siendo va a ser un estancamiento o no. De nuevo, la actividad no es que está volando, sobre todo hay dos ritmos muy marcados. O sea, el EMAE, o sea, la actividad económica general cayó 3% en el año. El EMAE urbano, construcción, hoteles y restaurantes, industria, cayó 6%. Y acá también está, cuando vemos, por ejemplo, la confianza del gobierno en el interior y en GBA y demás, se empieza a ver esa dicotomía, ¿no? Digo, un GBA que todavía no reacciona tan rápido al gobierno eh, como el interior, y en los números queda claro esto por qué es. Y te diría que sí preocupa en términos políticos, porque el gobierno ha ido polarizando cada vez más con el kirchnerismo, y esto si se llegaran a ser fuertes, que todavía no pasó, pero en GBA podría ponerle una presión extra al gobierno, pero que por ahora no se ve, ¿no? Digo, la confianza en el gobierno está en niveles muy altos, para un mes 11 de gobierno es el nivel más alto de las últimas presidencias, y si se ajusta por la crisis, aún más, ¿no? Entonces, la verdad que la confianza está bien clara. Entonces, este círculo virtuoso que hablábamos, con los fundamentals, ya ahí voy cortando J y te dejo a vos, discúlpame que me pasé. Bien, no pasa Con nada. los fundamentals, el ancla fiscal fuertísima, el ancla cambiaria que sigue teniendo debilidades, pero el blanqueo le dio un impulso extra y apalancó todo este círculo virtuoso. Por el lado del bienestar, inflación y actividad, inflación muy bien y actividad no tan mal. Y esto da una confianza tanto en la calle como en los mercados que se sostiene, que se ve en la baja de la brecha y con aprobación a que el presidente vete, por ejemplo, jubilaciones o universidades. Y esta dinámica es la que por ahora estamos. Hasta enero posiblemente sigamos en esta dinámica sí o sí, y después hay que monitorear
todos los meses cómo continúa y les dejo acá las proyecciones y ya pasemos a Jota, así no le Gracias, Mili. tiempo. Un comentario para resaltar que me parece importante es esto último que vos resaltás respecto de que hasta enero las variables deberían estar tranquilas, después se puede esperar que la baja del impuesto país venga acompañada de un blend que deja de estar activo. Esto lo beneficia obviamente al Banco Central, que va a poder comprar bastante más cantidad de reservas. Estaba dejando más o menos 10.000 millones de dólares en un costado acumulado durante el año. Digo, hacia adelante las variables siguen siendo las reservas netas. Un repunte de la actividad va a afectar obviamente la balanza de pagos, la balanza comercial, y en definitiva es una de las cosas más importantes a seguir monitoreando. El gobierno insiste y mantiene en su discurso digamos, el no interés de levantar el cepo, el no interés de, por el momento, exponerse a esa situación, siempre y cuando no se den un montón de condiciones que se van a ir modificando durante los meses o se vienen modificando, pero aparentemente sería algo que tenga que converger muy naturalmente, tener inflación por debajo del 3% durante varios meses. Estamos a la espera de una baja también del crawling, probablemente a partir de enero, febrero. Todo eso va a quitarle nominalidad a la economía y probablemente también impacte en que las tasas sigan bajando, ¿no? A partir de febrero debería acompañar eso. Eso es importante para monitorear para el año que viene. Sin duda, digo, es una nominalidad más baja, pero con el evento, como vos decís, el cambio del impuesto país, ahí vamos a ver cuánto financiamiento hay o no de importaciones, porque si no esas importaciones y ese saldo industrial te va a presionar un poco más, y la quita del blend, como decía, puede ponerle una presión extra a la brecha, ¿no? Entonces, nada alarmante, o sea, todavía estamos, digo, en este escenario que es positivo, pero ya las últimas semanas bajó un poquito la euforia, ¿no? Digo, ya el Banco Central pasó a comprar un poquito menos, sobre todo porque, como dice Martín, le contamos las costillas, ¿no? Pero digo, ya hay un poquito menos de euforia, así esperamos hacia fin de año y después a seguir monitoreando a partir de la baja del impuesto país el año que viene. Buenísimo. ¿Qué hace Jota? Bueno, contanos cómo se está anticipando el mercado entonces a todo esto. Bueno, bueno, en línea a lo que comentaba Mili, ¿no? La verdad que el riesgo país lo que cayó fue lo podemos ver en gráfico, en el gráfico superior de 1.650 puntos que estuvo a comienzos de agosto, ya está testeando los niveles de 750 puntos. Es una caída de 900 puntos, de los cuales habíamos hablado del viento de cola. La verdad que siguió, ahora lo vamos a ver, siguió siendo favorable a todas las posiciones de alto riesgo, como lo que es Argentina, y después tenemos los factores locales que explican más de la mitad de esta caída de riesgo país, obviamente ayudado por lo que fue el blanqueo, con los depósitos que ahora están levemente cayendo de los máximos 1.000 millones de dólares, pero sin embargo no son un problema para lo que es el stock de préstamos hoy por hoy del sector privado, que apenas son 8.500 millones de dólares, lo comentó Mili, tiene para crecer hasta 15.000 millones de dólares, no vemos problemas por eso. Es verdad que, bueno, todo este momentum está generando todas estas compras del Banco Central, con un déficit de cuenta corriente que de junio a septiembre fue de 4.000 millones un poco menos de 4.000 millones de dólares, con lo cual estas compras fueron financiadas por ingresos de cuenta de capital y, bueno, mucha carry trade. Hay preguntas respecto de qué temor le tenemos al carry trade. Hay señales claras en el sentido que las liquidaciones del Ciara en octubre terminaron siendo similares a las de mayo, con lo cual muchos jugadores internacionales, por financiarse barato acá, aumentaron liquidación y hicieron colocaciones en pesos. Después tenemos lo que comentaba Mili, ¿no? Los importadores pagando menos de las importaciones devengadas, esperando esta caída del 7,5% de impuesto país que empezó a regir en estos días, lo cual va a favorecer obviamente a lo que tengan que pagar más adelante. Yo creo que para monitorear, obviamente, no voy a decir nada nuevo, ¿no? Pero el carry va a depender de qué pase con las reservas, que como diciembre
es un mes de demanda de pesos estacional, no va a haber ningún problema, vamos a ver qué es lo que pase más en enero y febrero, pero tengamos en cuenta que venimos de 5 años de expulsar dólares por la cuenta de capital, ahora está retrotrayendo las colocaciones que está viendo en el mercado primario, ahí lo mostraba Mili, también vamos a ver algunos números con las tasas que están saliendo. Me parece que eso llegó para quedarse por varios meses más, con lo cual hoy por hoy te diría que vamos a monitorear mejor las reservas, a ver si este rally tiene fecha de vencimiento. No lo veo, pero es una cuestión como para seguir de corto plazo. Es verdad que el achicamiento de la brecha, que ahora está en menos del 10%, en parte producto por todas las intervenciones que hicieron en el central vendiendo MEP y cable, principalmente MEP con los dólares que compraba por el MULC. Ahí vemos la tabla, terminó vendiendo 661 millones de dólares en noviembre, no intervino. Esto le generó de alguna manera este achicamiento de brechas. Acá vemos cómo evolucionaron todos los dólares traídos a valor presente por tipo de cambio real multilateral. Ya lo que son los dólares comerciales, el dólar blend está prácticamente al valor del MULC, está a menos del 2% a la brecha, perdón, está a menos del 2% del valor del MULC por la caída a un poco menos del 10% de la brecha. Eventualmente, yo creo que el déficit este del que hablábamos, de cuenta corriente, de 3.860 millones de dólares, que es algo para monitorear, con el levantamiento del blend lo podrían compensar, y yo creo que a esta compresión que hubo entre lo que es el dólar blend y el 2.500, me parece que le va a generar una oportunidad ahora en diciembre como para hacerlo efectivamente. El riesgo es que le salte la brecha, pero bueno, van a tener mayor poder de fuego para intervenir. Y bueno, tenemos el dólar importador que, recordá Nico, se ve en el gráfico, era la barrera, el límite inferior al que tocaba el cable. Obviamente ahora el cable está en 1.105 dólares, lo que es el MEP está en 1.070. Ahora con la eliminación del impuesto país del 7,5, yo creo que para hacer escenarios a fin de diciembre, lo lógico es que pueda llegar a tener un límite entre 1.050 y 1.020, que es el dólar MULC a fin de diciembre, con lo cual lo que yo me veía como no muy clara, que siga cayendo en términos nominales el dólar, el dólar, la verdad que esto lo veníamos diciendo a fin de octubre, estaba en niveles de 1.180, por lo que era el tipo de cambio real multilateral, me parecía que lo más lógico, a pesar de lo que venía comprimiendo desde julio, acuérdate, estaba en 1.450 pesos el cable, siempre veníamos comentando que tenía presión a la baja. Ya en noviembre yo veía un dólar más lateralizando, la verdad que la realidad y la compra de reservas me llegó puesto. Hoy por hoy, si te diría un escenario para fin de diciembre, te diría 1.050, 1.020. Y bueno, esto es lo que mostró Mili. Es la foto que, como el flujo mata fundamental y hoy por hoy está viendo flujo de cuenta de capital, digamos que no le está haciendo caso, pero es un riesgo a tener presente, dado que estamos, en términos históricos, con un dólar barato, producto de la confianza que está generando la economía argentina, que en tanto y en cuanto siga así, no es problema, pero bueno, es algo para monitorear. Vos Algo que ves venimos comprimiendo, hablando. Jota, entonces, que continúe comprimiendo el dólar financiero hacia la convergencia con el MUL. Y sí, es verdad que te ayuda el hecho de la demanda estacional de pesos de diciembre, ¿no? Y más que venís con una dinámica muy buena por varios lados, con lo cual pensar que se corte ahora el próxima vez me parece que no se va a dar, ¿no? O sea, tenemos que recalcar esto, ¿no? Lo que puede llegar a generar cierta reversión, por lo menos del carry trade como primera medida, es que el Banco Central empiece a perder dólares, que si llegara a pasar, me imagino que va a ser en enero y febrero, y hay algunos jugadores que decidan en ese momento cerrar las posiciones de carry trade con las ganancias que vienen haciendo, ¿no? Dado que, como mencionamos, en términos nominales el cable viene de 1.450 pesos y bueno, ahora está en 1.100 pesos, ¿no? Con la compresión también de las tasas de interés en pesos que hubo. Con lo cual, bueno, esto es una foto
que flujo mata fundamental, pero siempre hay que tener presente, más que nada por el riesgo de desarme de carry que pueda llegar a haber, que no lo vemos en el corto plazo, pero sí en el largo plazo. Algo también que me sorprendió en el mes de noviembre, yo pensaba que el viento de cola por lo menos iba a mermar en el sentido de la compresión de los bonos triple C. Fíjense, estamos en agosto, los bonos rendían 13% los triple C norteamericanos, siguió comprimiendo, ahora rinden 9,8%, a fines de octubre estaban rindiendo 10,25%. El spread con los treasuries, a pesar de la suba que hubo en la tenía norteamericana, que pasó de 3,7% a mediados de octubre a niveles de 4,30%. No lo vio afectado a los triple C que siguieron comprimiendo rendimiento. Fíjense, ahora el spread con los Treasury está en niveles de 527 puntos básicos. El nombramiento de Scott Bessent ayudó a que esta suba que se venía dando en la tenía norteamericana llegue a un límite, básicamente porque es prometido dentro de todo como banderas de política bajar el déficit de Estados Unidos al 3%, algo que preocupaba de alguna manera por el stock de la deuda que tenía sobre PBI a todos los bonistas. Después también desregular la economía para que empiece a crecer al 3% anual y prometió aumentar 3 millones de barriles la producción de niveles de 13 millones y medio de producción diarias. Eso es la verdad que es difícil que lo logre, va a depender del precio, pero bueno, obviamente es para tener en cuenta y vamos a lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Fíjense, veníamos hablando como un potencial de comprensión de spread de riesgo país y los triple C a 200 puntos básicos, que en la época de Macri oscilaba entre los menos 200 y más 200. La verdad que tanto la compresión de los triple C, que ayudó a la caída de riesgo país, generó una compresión y llevó al riesgo país a niveles inclusive inferiores a lo que estimamos como escenario más optimista, que era 800 puntos básicos, en el sentido que la situación de reservas todavía es preocupante y es clave que para que se logre una compresión mayor de rendimientos, se produzca una colocación de deuda del Tesoro en el mercado, dado que tiene que enfrentar vencimientos por poco más de 13.000 millones de dólares con reservas netas negativas de 5.000 millones de dólares. No obstante, el gobierno aquí apela a que se produzca una reinversión de los cupones que va a cobrar hoy por hoy los tenedores de deuda soberana. Fíjense, hay que pagar ahora, el 9 de enero, 3.660 millones de dólares entre interés y vencimiento de capital. El 9 de junio, 3.650 millones de dólares sobre un stock total de deuda de 92.700 millones de dólares. Esto es deuda hard dólar en manos de privados, sumando los bopreales, con lo cual el total que va a terminar pagando sumando los bopreales, en el año que viene son 9.645 millones de dólares, con el detrimento en las reservas netas que podía llegar a producirse. Pero bueno, hay una foto que trato de demostrarlo con esta gráfica, que la compresión grande de rendimiento ya se dio. Ahora vamos por una compresión marginal. Esta compresión marginal sería llevar a un riesgo país de 530 puntos básicos si nos vamos al rendimiento similar a los triple C norteamericanos. Y la verdad es que para llegar a ese rendimiento, obviamente, hace falta lo que le mencionaba, ¿no? Cierta mejora en lo que es reservas o una colocación de deuda que el gobierno hoy por hoy no quiere hacer. Fíjense la evolución de los triple C sacando Ecuador, Ucrania y Bolivia. La verdad que la compresión que tuvimos nosotros fue muy buena. Hay países que siguieron comprimiendo en línea con lo que pasó con los triple C. Si hacemos este escenario de convergencia, vamos a ver que no es mucha la diferencia entre tener tramo largo y tramo corto. Lo que sería tramo corto en convergencia con estos países te da una TIR entre 8,2, 8,7 para la L29, L30 y un poco menos de 10% para lo que es tramo largo, con ganancias de capital de lo que es tramo corto, 14% y el G de 38, 15%. Acá la idea que les quiero transmitir es que a la compresión que hubo,
lo que tenemos que esperar es ganancia por carry, no por ganancias de capital de por sí. Ya queda poco por hacer y va a ser mucho más costoso lograrlo a partir de ahora en más. Es verdad que la reinversión de los 3.650 millones de dólares de lo que cobren los tenedores de bonistas el 9 de enero puede generar esta chance de mayor compresión, pero bueno, es lo que tenemos que ver por delante. Habíamos mencionado también que la victoria de Trump podía generar cierto FOMO y esto se dio básicamente por la fuerte caída que tuvo los globales en contra de instrumentos que operan más en el mercado local como son los bopreales, ahora lo vamos a ver. Pero bueno, en línea, para dejar este gráfico, yo lo que le diría, dado la cobranza que va a tener el tramo corto, principalmente el GD30 y el L30 de los 16 dólares de acá, de capital, ¿no? De acá al 9 de junio del 2025, yo me quedo con tramo corto. Y hay algo que les quiero resaltar, que cuando comprimen tanto los rendimientos, se da un achicamiento de spread entre instrumentos de menor riesgo con los de mayor riesgo, que me parece que, dadas las fragilidades que tiene la economía argentina, es para aprovechar. Fíjense lo que es la curva de rendimientos, está pesando mucho el spread entre lo que es MEP y cable, que estuvo oscilando en niveles de 3%, ahí lo podemos ver en la gráfica inferior, siempre a fin de año, por lo que fue el impuesto a los bienes personales, terminaba convergiendo a cero. Este año tenemos el régimen excepcional de impuesto a los bienes personales, que capaz cambie esa dinámica un poco, pero para mí 3% de spread es para aprovechar, más teniendo en cuenta lo que subieron los depósitos en dólares en el sistema financiero local post blanqueo. Eso está afectando al spread entre la L30 y el G30. Vemos las curvas, veníamos hablando de un aplanamiento de curvas que se podía dar, y me parece que a la situación que hoy por hoy presenta los instrumentos de renta fija, soberana, hard dollar, lo que es el BOPREAL, principalmente el BOPREAL C, está generando una oportunidad como para hacer cierta rotación de cartera. Hoy por hoy, recuerden que el BOPREAL C tiene un put contra la FIP, lo puedo usar para pagar impuestos a la FIP a partir de abril del 2017, lo que me garantiza una paridad alta, más allá de lo que pueda pasar con la economía. Está cotizando con un interés corriente de 5,92, que es bastante similar al interés corriente de los instrumentos de largo plazo. Fíjense ahí, el G38 está con 7,43, el 46 que veníamos hablando por los vencimientos y las amortizaciones de capital que hace está en 6,47. Y bueno, y el hecho de que sea, bueno, provenga de un emisor que nunca defaulteó como el Banco Central y tenga el put contra el ARCA, me parece que es un instrumento muy interesante como para tenerlo en cuenta. Acá lo que pueden ver en el gráfico es la evolución del rendimiento del GD30, que está en la línea superior, y en la línea inferior el rendimiento de este BOPREAL 1 Serie C. Fíjense cómo con esta caída, con esta convergencia que hubo, bueno, con la caída que hubo en la curva de rendimiento soberana, llegaron al mismo rendimiento. Llegaron a tener spread estos instrumentos de 650 puntos básicos. Para mí este achicamiento de spread es para aprovecharlo. La verdad no justifica el Banco Central como emisor. Los bancos están dispuestos a refinanciar los vencimientos que tiene. Obviamente hoy por hoy no van a ir por esa vía. Vamos a ver qué pasa con el vencimiento del BOPREAL 3, que tiene que pagar este año 1.000 millones de dólares de capital en el segundo semestre de 2025, perdón, este año no, el año que viene. Pero bueno, la realidad es que el put contra el ARCA me parece que no está valorado y es como para aprovecharlo. También se achicaron muchísimo lo que son los rendimientos entre subsoberanos y los soberanos. Acá tenemos la tabla que venimos diciendo siempre, mismo se muestran los subsoberanos muy competitivos versus los corporativos por el tremendo rally que vienen teniendo, y las empresas, las provincias, vienen mostrando números fiscales muy sólidos. Seguimos mencionando siempre Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Neuquén y Salta. Vamos a ver, estos son los gráficos con las compresiones de rendimiento que vemos en el gráfico superior. También lo que fueron los precios, ya están la mayoría de los bonos cotizando sobre la par. A mí me parece que Santa Fe puntualmente 2027
no tiene ningún sentido, está rindiendo 9,8%, prácticamente no tiene deuda la provincia, son 500 millones de dólares, ahora vamos a ver. Están los datos, faltan los datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, los últimos datos son al primer Q. Estos son los datos que provee la provincia, sigue manteniendo un resultado financiero interesante de 80 millones de dólares con un stock de deuda, como les decía, al 30 de septiembre de 505 millones de dólares. La provincia colocó un bono Badlar al más 6,4%, que es muy interesante, que cotiza con el ticker SFN 27, liquidó el lunes pasado por 50.000 millones de pesos para financiar obra pública en lo que son los puertos que utilizan las cerealeras cerca de Rosario. La verdad que no necesitaba este fondeo, o sea, tiene 1.250 millones de dólares en bonos SER que tiene que aplicar a lo que es obra pública. Hoy por hoy 60% de ese stock están en TX26, TX28 y TX21 y armó un cronograma de vencimiento de este bono para machar las cobranzas de cupón de ese bono, con lo cual en lo que es instrumento en pesos, yo les diría que mírenlo. Bueno, en línea lo que comentaba Milagros, fíjense lo que fueron las colocaciones tanto de octubre y de noviembre en el mercado primario, que salieron a tasas, vemos YPF Luz, colocación un año, 5,25, tarjeta naranja, 6,25, Pan American Energy, colocaciones al 2028, 6,25. En tanto y en cuanto sigan produciéndose estas colocaciones con estas tasas, me parece que el mercado va a estar fluido, recursos para colocar, para que estas empresas puedan financiarse con lo que vimos del stock de depósitos contra préstamos, yo creo que hay, pero bueno, obviamente esto está llevando a que la tasa de rendimiento de los corporativos, esto lo veníamos mencionando los últimos half view, estén en niveles muy comprimidos. Algo interesante como para ver, me parece que la minera Exar, que es una productora de litio, que está arrancando su producción, está cotizando a poco menos de 8 de TIR con duration de 2,58, está garantizada por las multinacionales. Después, bueno, Mastelone en 2025, fin de 2025, va a ser de Arco la compañía, es como para tener en cuenta la garantizada de YPF 2031, TGS, hay un informe que van a sacar los chicos, muy interesante, colgado de perspectivas. Voy a pasar rápido a lo que es peso. Fíjense la compresión muy fuerte que hubo en instrumentos de renta fija de las LECAPs. Ahora tramo largo está rindiendo el T15 D5, 2,55%. Vamos a ver si en la BONCAP, vencimiento febrero, que licita hoy, hay cierto premio, siempre lo hubo. Las anteriores BONCAP, fíjense que terminaron cortando a tasa efectiva mensual de 3,90 y 3,95, ya están en un mes y un poco más de días subiendo más de 20%. La verdad que tuvieron un rendimiento muy bueno. Me parece que las LECAP son buenas para los instrumentos de corto plazo. Lo que es Bonoser, que venía rindiendo con tasas de 2 dígitos, empezaron a comprimir. No obstante, yo creo que para instrumentos largos yo prefiero quedarme con CERS, básicamente porque los break-even están en niveles de sale todo bien y bueno, hay que ver qué pasa con la convergencia cambiaria, si es que genera un repunte de la inflación, que hoy por hoy no lo ve el mercado, pero bueno, es algo a monitorear. Voy a pasar rápido porque ya estamos en hora. Bueno, dólar link, si lo vemos en pesos, no tiene para competir con los instrumentos de tasa fija. No esperamos que haya un movimiento de tipo de cambio hasta después de las elecciones, pero es verdad que comprimieron levemente los rendimientos. Y vamos a terminar con lo que es acciones. La verdad que tuvo un rally impresionante el mercado, ya está arriba de 2.000 puntos el Merval. Yo pensaba que la verdad que el riesgo país en el mejor de los casos iba a bajar a 800 puntos. Estos niveles de haber testeado 720, ahora 750 me sorprendieron, pero bueno, esto generó obviamente un fuerte repunte. Fíjense lo que fueron las variaciones solo en noviembre de precios. YPF subió 60%, una barbaridad. Me jugó en contra pensar en este escenario del petróleo en el que la PEP
iba a terminar de levantar las restricciones. Vamos a ver qué pasa con la reunión del 1 de diciembre, si hay presión interna para empezar a aumentar la producción. Recuerden que la PEP tiene capacidad de 33,5 millones de barriles, venía produciendo 30 millones de barriles en el 2022, ahora produce menos de 27 millones de barriles, y ya hay jugadores, Kazajstán, Emiratos Árabes Unidos e Irak, que manifestaron que quieren subir entre 350.000 barriles día y 500.000 barriles día su producción, con toda la nueva oferta de NOPEP, que se estima que es 1,5 millones de barriles día, con la demanda que no genera tracción, con lo cual el precio del barril del petróleo en algún momento del año que viene va a oscilar entre 50 y 60 dólares. Pero bueno, hoy por hoy eso no se ve. Vamos a ver qué pasa en la reunión de diciembre, donde el escenario más probable es que sigan postergando estas alzas de producción. Pero bueno, fíjense lo que fue la variación desde fin de junio. Muchas especies subieron cerca de 100%. Debería haber un rango de consolidación. Tengan en cuenta esto. Si es que entran ahora al Merval, me parece que con todos los que hablé, que vienen sufriendo la situación de los precios de las acciones de los últimos 5 años, están tomando ganancias. Obviamente comprar ahora es para tener posiciones de largo plazo. Hay muchas especies que inclusive superaron los máximos del 2018. Los pocos que no tomaron ganancias es porque lo tienen en persona física y tienen que pagar muchísimo de impuesto a las ganancias si es que toman efectivamente esa ganancia. Pero fíjense también los ratios. Los ratios ya están en niveles que suponen un escenario muy favorable hacia adelante. Y si bien vemos que va a haber crecimiento económico y que el gobierno está haciendo todo lo posible para que este escenario favorable se produzca, como el mercado se anticipa, me parece que se anticipó mucho estos ratios, con lo cual yo estos ratios soy un poquito más conservador, pero es verdad que vengo siendo conservador desde fines de octubre, y este salto que hubo en noviembre, la verdad no me lo esperaba. Pero bueno, dentro de lo que queda, como para ver, fíjense en este escenario donde va a haber baja inflación y vamos a tener un dólar relativamente alto por varios meses más. Parece que puede haber una oportunidad en Cablevisión Holding, que tiene el 39,10% de Telecom. Telecom subió muy fuerte, ahí lo pueden ver en gráficos, pasó de 3.000 millones de dólares a 5.700 millones de dólares, cotiza con un Enterprise Value EBITDA levemente superior a 7 veces y media. Comprando Cablevisión Holding, estás pagando ese múltiplo a la mitad, con lo cual estás pagando poco menos de 4 Enterprise Value EBITDA. Hablando con expertos de la compañía, me dicen que en un escenario donde baja la pobreza y empieza a aumentar los salarios reales, la lógica es que el ARPU se recomponga después de años y años donde los márgenes estuvieron presionados por la compañía. Esto generaría mayor free cash flow a la compañía, y recuerdan que por el spread que tiene CBH con el valor teórico que cotiza a la mitad, hoy por hoy el 39% de Telecom sería 1.100 millones de dólares y la empresa está cotizando, perdón, sería 2.200 millones de dólares y la empresa está cotizando a market cap de 1.100 millones de dólares. Que es atractivo además de este spread, que el dividend yield que genera Telecom se duplica. Fíjense, siempre pagó los últimos años. Hay un acuerdo entre David Martínez y el grupo Clarín de que efectivamente se paguen todos los años de 164 millones de dólares cable, con distribución de GD30, GD35 en el 2022. Fue cayendo levemente, terminó en 100 millones de dólares cable en este dividendo que se pagó a mediados de noviembre. En febrero se va a pagar Cablevisión Holding, sería 40 millones de dólares, pero bueno, es un dividend yield que hoy por hoy es 4%, pero va a ser incremental a medida que puedan recomponer el ARPU. Y la última que les quería mencionar, siempre venimos hablando de Mirgol, la verdad que con la recompra de acciones que viene haciendo la compañía, está generando una suba importante. Me parece que en parte es para aprovechar. No obstante, el precio máximo de recompra de acciones es 35.000 pesos, terminó cotizando a niveles de 27.500, con lo cual
puede llegar a tener un potencial de apreciación de market cap de un poco más de casi 550 millones de dólares. Hoy por hoy terminó cerrando en 530 millones de dólares. Tengan en cuenta que este programa de recompra de acciones es por un total de 2.000 millones de pesos y solo ejecutó el 2%, comprando casi 1.400 papeles diarios sobre un promedio que se viene operando de 10.000 papeles, con lo cual eso le va a dar sustento de alguna manera a que esta suba continúe, pero bueno, la verdad que presenta desafíos, ¿no? Por lo que es la electrónica de consumo local, que obviamente viene teniendo un año muy malo por la recesión que hubo en los primeros trimestres y la imposibilidad de pagar que tenía la deuda previa a diciembre de 2023. Ya está solucionado eso, están aumentando los despachos, queda por ver el desafío de el puerta a puerta, cuánto pueda llegar a afectar lo que son las ventas. Es verdad que vienen de una base muy baja, ahora vamos a ver, fíjense, los despachos de celulares terminaron siendo de 667.000 celulares contra 1.100.000 del mismo trimestre del año pasado. No obstante, bueno, la caída del impuesto país va a jugar a favor y obviamente todas estas mejoras que viene haciéndose en cuanto a lo que es la financiación de las ventas de los productos con la caída de las tasas termina siendo otro aliciente para tener en cuenta. Pero bueno, hoy por hoy todos los motores de crecimiento están puestos por la expansión internacional. Lo que es agro, con un proyecto de maltería importante, la expansión en lo que es proteína animal, la expansión en LATAM para lo que es electrónica de consumo, con las instalaciones de esta representación de Samsung en República Dominicana, Panamá, Ecuador, con la instalación también de Comex en Chile, Paraguay y Uruguay. Es como para tener en cuenta, pero bueno, la verdad, de 200 millones de dólares a 430 millones de dólares, yo creo que tiene potencial, pero es como para aprovechar el momento. Y dado todo esto, como que te comentaba, ¿no? Toda esta suba que tuvimos, que la venimos esperando desde hace tanto tiempo, es como para aprovechar y sacar fichas de mercado. Con esto lo dejo acá, ya siendo las 11, me parece que me explayé un poquito, pido perdón. Y No bueno, pasa nada, Jota. A modo de resumen, entonces, para tratar de ponerlo en bullets, dólar financiero convergiendo al MULC, brecha hacia fin de año podría digamos, comprimir un poco, en niveles de 3 pareciera alta, debería ir a normales de 1,5, 2 por ahí. No vemos una compresión mayor porque este año no tenemos el tema de bienes personales por el régimen que se propuso a mitad de año. Acciones tienden a lateralizar, valuaciones caras, bonos soberanos con una convergencia todavía a triple C, pero con cautela, despacio, corporativos caros, por llamarlo de alguna manera. Ahí una de las preguntas que nos hacían es si además, si se llega a levantar el cepo, estos yields debieran acomodarse a los yields internacionales, y la respuesta es sí, probablemente, pero si el cepo, perdón, si el dólar financiero converge al MULC, no debiera haber tanta diferencia o deberían converger naturalmente. Y después respecto a lo que es tasas en pesos, dólar link bastante, digamos, parejo, por decirlo de una manera, poco interés en dólar link y tasas en pesos todavía con el tema del carry funcionando bastante bien. sí, sí, sí. Déjame comentar algo, ¿no? Porque está este temor de que se disparen los rendimientos de los hard dollar corporativos. Hay que tener en cuenta que el tratamiento fiscal, a ser fuente argentina, evita el pago de ganancias para lo que es personas físicas contra instrumentos que puedan llegar uno a comprar de afuera, salvo soberanos de Brasil que están rindiendo casi 6%. Bueno, eso le juega a favor, ¿no? Con lo cual, con este aumento de depósitos que hubo, es lógico que gente que tenía de alguna manera en el colchón los dólares busque instrumentos seguros. Va obviamente depender de las tasas de las nuevas colocaciones. Hoy por hoy lo vimos, ¿no? Están colocando a tasas muy buenas. Cuando se seque eso, ese podría llegar a ser el riesgo y bueno, que en el mercado secundario se produzca cierto catch-up. Pero el hecho de que sea fuente argentina y el tratamiento fiscal que eso implica, te genera un resguardo importante, ¿no? O sea, no es algo como para que le tenga tanto temor, le tengo más temor obviamente
a el riesgo del emisor, que por eso sugiero que entren en perspectivas y vean el informe que no sé si subimos o estamos por subir en estos días. Juanpe y Francisco lo estaban trabajando. Buenísimo. Bueno, Jota, Mili, muchas gracias. Muchas gracias a todos por su tiempo y nada, los invitamos a que se contacten con sus asesores para modificar las carteras si es que necesitan. Buenísimo. Gracias. Gracias a todos. Chao, muchas gracias.